Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su cariño y su apoyo siempre. En el video de hoy vamos a tejer esta linda chaquetita, es para niños y niñas de más o menos 0 a 3 meses, la vamos a tejer usando agujas rectas ya que muchas de ustedes me han pedido que les enseñe cómo tejer suétercitos con 2 agujas y usando agujas rectas, así es que aquí está este lindo modelo, así es que espero que les guste. Ahora, como siempre, si quieren tejerlo más grande o más pequeño, lo pueden hacer fácilmente desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita tejida con agujas rectas, pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito voy a usar estas agujas de 3 milímetros, son agujas circulares, pero las voy a estar usando como agujas rectas, así que ustedes también pueden usar agujas rectas. Bueno, la lana que voy a usar es esta que está aquí, es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de más o menos 3 milímetros. Bueno, aquí para empezar vamos a montar los puntos. Voy a montar un total de 69 puntos. Vamos a medir nuestra lana aquí, así es que voy a enrollar el hilo así 20 veces. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí tengo para 20 puntos. Asegúrense de poner las 2 agujas y medirlo. Ahí está. Tengo para 20 puntos. Vamos a doblarlo una vez. Tengo para 40. Vamos a doblarlo una vez más. Tengo para 60. Vamos a doblarlo una vez más. Tengo para 80 puntos. Así lo voy a dejar porque necesito para 69. Tal vez le voy a agregar un poquito más ahí. Vamos a hacer un nudo y vamos a meter las 2 agujas aquí por este nudo. Y ahí está. Ahora, esta lana viene de la lana que acabamos de medir y esta aquí viene del ovillo. Vamos a meter el dedo así, vamos a abrir la lana para montar nuestros puntos. Vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a jalar una lazada. Miren así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así voy a continuar hasta tener 69 puntos. Me olvidé enseñarles la lana. Esta es la lana que estoy usando, se llama Yarn Bee Fresco Fiber. Es una lana light número 3, que es una lana para bebé. Bueno, así es como ustedes van a continuar hasta tener un total de 69 puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 69 puntos aquí en las agujas. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño nudo para que este último punto no se nos vaya a abrir. Ahí está. Ahora, con mucho cuidado vamos a retirar una de las agujas. Y ahora vamos a iniciar aquí con la primera vuelta. Ahora aquí para iniciar la primera vuelta, este primer punto aquí lo voy a tejer al derecho, pero solamente lo voy a hacer en esta primera vuelta. Para el resto lo voy a siempre deslizar. Ahora el siguiente punto lo vamos a tejer al revés, el que sigue al derecho, el que sigue al revés. Punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Esto es todo lo que vamos a hacer. Un punto derecho, un punto revés. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Miren, aquí tengo el último punto. Este punto que está aquí lo tejí al revés. El último punto lo voy a tejer al revés también. De aquí en adelante el primer punto se va a deslizar y el último punto siempre se va a tejer al revés.
Y aquí está la primera vuelta. Vamos a girar para la segunda vuelta. Y como les había dicho, el primer punto siempre lo vamos a deslizar, así es que voy a deslizar el primer punto. Y ahora todos estos puntos los vamos a tejer así como se presentan. Este que sigue está al derecho, lo voy a tejer al derecho. El que sigue está al revés, lo voy a tejer al revés. Así es que derecho, revés, derecho, revés. Esta es la parte del cuello que estamos haciendo. Vamos a tejer el suétercito de arriba hacia abajo. Y bueno, así vamos a continuar alternándonos entre un punto al derecho, un punto al revés. Y cuando terminemos esta segunda vuelta vamos a repetir lo mismo. Bueno, eso se los voy a mostrar. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, me hace falta estos dos puntos. Lo voy a tejer al derecho y el último siempre al revés. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3. Ahí está. Ahora, ya saben, el primer punto lo vamos a deslizar sin tejer. Y el punto que sigue lo tejemos al revés. El que sigue al derecho. Van a tejer los puntos así como se presentan. Si están al derecho, se tejen al derecho. Si están al revés, los tejen al revés. Y ahí está. Ahora recuerden que aquí al final, en este lado, vamos a terminar con dos puntos al revés, porque el último punto siempre se teje al revés. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Esta sería la vuelta número 3. Ustedes van a girar, van a hacer la vuelta número 4. Creo que voy a agregar un ojal en la vuelta número 5, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para esta parte. Estoy al final de la vuelta número 4, vamos a girar para la vuelta número 5. Ahora para esta vuelta número 5, miren, voy a deslizar el primer punto. Ahora miren, estos 4 puntos que siguen los voy a tejer al derecho. De aquí en adelante estos primeros 5 puntos van a ser la guarda o la pretina del suétercito. Aquí este punto no se quiere dejar tejer, pero ahí está. Lo tejemos al derecho. Ahí está. 3, 4, 5. Estos van a ser los 5 puntos de la pretina. Como les digo, voy a poner un marcador. Ahora vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 5 puntos. Así es que aquí, miren, vamos a tejer todos los puntos de esta manera, al derecho. Ya no vamos a seguir con los punto derecho, punto revés. Solamente vamos a tejer así. Bueno, continúen así hasta llegar al final de esta vuelta número 5. Nos vemos aquí 5 puntos antes de terminar para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Tengo 5 puntos antes de terminar. Aquí vamos a poner este segundo marcador para marcar la guarda o la pretina del suétercito. Y lo mismo que hicimos al inicio. Estos puntos siempre se van a tejer al derecho. No importa qué lado estemos trabajando, siempre van a ser al derecho. Menos el último punto. Son 4 puntos al derecho, perdón, y el último siempre al revés. Bueno, vamos a girar para la vuelta número 6. En esta vuelta número 6 deslizamos el primer punto sin tejer. Tejemos al derecho estos 4 puntos. Pasamos el marcador y tejemos estos puntos al revés hasta llegar a los últimos 5. Continúen así, terminemos de hacer esta vuelta número 6. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 6. Aquí al final estos últimos 4 puntos los tejí al derecho y el último al revés. Ahora vamos a girar. Ahora miren, para esta vuelta número 7, aquí en esta vuelta voy a agregar un ojal al inicio. Si ustedes están tejiendo el suétercito para niñas, lo van a hacer aquí al final. Si no saben el sexo del bebé, no importa, pueden hacerlo igual como yo lo estoy haciendo. Bueno, aquí miren, para hacer el primer ojal voy a deslizar el primer punto sin tejer. Ahora voy a tejer un punto al derecho. Voy a hacer una lazada. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Ahí está, 2 puntos juntos al derecho y este último punto al derecho. Y aquí está el primer ojal, miren, ahí está.
Ahora, aquí siempre vamos a tener 5 puntos, 2, 4, 5. Pasamos este marcador de puntos y ahora vamos a iniciar aquí el punto. Esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición. Cada repetición consiste de repetir 6 vueltas. Así es que miren, en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es, voy a tejer un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, lazada, un punto al derecho, punto revés. Miren, ahí está. Hicimos un punto al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, un punto al derecho, un punto al revés. Esto es lo que vamos a repetir hasta llegar a los últimos 8 puntos. Otra vez más. Hacemos un punto al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, punto al derecho, punto al revés. Otra vez más, vamos a tejer un punto al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, punto al derecho, punto revés. Otra vez más, un punto al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, punto derecho, punto revés. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar hasta llegar a los últimos 8 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta de la primera repetición para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, aquí tengo estos 8 puntos, 5 más 3, 8. Ahora, estos 3 puntos, miren aquí, voy a tejer el primer punto al derecho, lazada, punto al derecho, lazada, punto derecho. Ahora pasamos el marcador y estos 4 puntos los tejemos al derecho. 1, 2, 3, 4. Y el último punto, revés. Y aquí está la vuelta número 1 de la primera repetición. Ahora vamos a girar. Vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Pasamos el marcador. Ahora miren, vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, la lazada también al revés. 2, 3, 4, 5. Aquí está. 5 puntos al revés. Ahora, este punto que sigue en el lado derecho es el punto que tejemos al revés. En esta vuelta lo voy a tejer al derecho. Ahora, de nuevo voy a tejer 5 puntos al revés. Las lazadas también se tejen al revés. Y un punto al derecho. 5 puntos al revés. Un punto al derecho. 5 puntos al revés. Un punto al derecho. Y así van a continuar ustedes. 5 puntos al revés, 1 al derecho. 5 al revés, 1 al derecho, hasta llegar aquí a los últimos 5 puntos. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta, de esta primera repetición, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Al final de esta segunda vuelta, de esta primera repetición, estos 5 puntos antes de terminar, donde tengo el marcador, miren, estos 1, 2, 3, 4, 5 se tejen al revés también. Ahora vamos a pasar el marcador de puntos y aquí es donde agregamos el ojal en la primera vuelta, así es que les voy a mostrar cómo lo vamos a tejer. Lo mismo se va a tejer al derecho estos 2 puntos y la lazada que tenemos aquí, yo no quiero que me quede un hueco grande, así es que voy a tejer esta lazada por detrás al derecho. Miren así. Aquí está la lazada, vamos a meter la aguja así por detrás y tejemos un punto al derecho pero retorcido. Ahora este lo tejo al derecho y el último al revés.
Y aquí está la segunda vuelta de la primera repetición. Ahora vamos a girar para la tercera vuelta de la primera repetición. Esta parte aquí es lo mismo. Miren, vamos a deslizar el primer punto. Tejemos estos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a pasar el marcador de puntos y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5. Un punto al revés. 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, un punto al revés. Otra vez más, 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, un punto al revés. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta de la primera repetición. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos tejido 5 puntos al derecho, 1 al revés, hasta llegar aquí al final. Aquí voy a pasar mi marcador de puntos y voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, un punto al revés. Ya esta parte no se las voy a mostrar al final de la vuelta porque ya saben, estos 5 puntos siempre se tejen 4 al derecho y el último al revés, y si están al otro lado se desliza el primer punto y tejen estos 4 puntos al derecho. Bueno, vamos a girar aquí para la vuelta número 4 de esta primera repetición. Al final de esta vuelta les voy a dar el número de puntos que tienen que tener aquí en esta primera repetición. Así es que me olvidé contarlos, pero los voy a contar cuando termine esta vuelta. Bueno, el primer punto lo deslizamos sin tejer. Tejemos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí tejemos 5 puntos al revés. Un punto al derecho, 5 puntos al revés, un punto al derecho, y ahí está. Así van a continuar para el resto de esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 4. Vamos a girar para la vuelta número 5. Ahora, como les había dicho, ya conté los puntos. Me había olvidado mencionarles de que al inicio aquí, donde hicimos la primera vuelta de la primera repetición, donde hacemos estos ojitos del punto, tengo un total de 99 puntos. Así es que por toda la primera repetición, que son estas 6 vueltas, cuando ya terminemos vamos a tener 99 puntos al final de cada vuelta. Pues bueno, aquí para la vuelta número 5 y 6 de esta primera repetición vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y 4, que es, miren, vamos a deslizar el primer punto, ya saben, siempre se desliza el primer punto, tejemos estos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí tejemos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto al revés. 5 puntos al derecho. Punto revés y 5 puntos al derecho. Y así van a continuar hasta llegar a la pretina donde ustedes van a tejer 4 puntos al derecho, el último punto al revés. Luego van a girar para la vuelta número 6 y van a hacer lo mismo que hicieron en la vuelta número 4. Van a deslizar el primer punto, van a tejer 4 puntos aquí para la pretina al derecho y luego van a hacer 5 puntos al revés, 1 al derecho, 5 al revés, 1 al derecho. Miren, aquí fácilmente se nota. Estos puntos que están aquí son los puntos que se tejen
al revés al lado derecho, y por el lado revés, miren, se notan que están al derecho, así es que se tejen al derecho. Bueno, así van a continuar y terminar estas 2 vueltas para ya completar esta primera repetición. Bueno, continúen y nos vemos para mostrarles la segunda repetición. Estoy al final de la vuelta número 6 de la primera repetición y así completamos la primera repetición. En esta primera repetición, como les digo, teníamos 99 puntos. Ahora les voy a mostrar la segunda repetición. Aquí, para iniciar esta primera vuelta de la segunda repetición, ya saben, esta parte es lo mismo. Deslizamos el primer punto sin tejer, tejemos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador de puntos. Ahora, aquí vamos a empezar la segunda repetición. Vamos a tejer 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 1 al revés. Esta es la repetición. Miren, hacemos 2 puntos al derecho, lazada, 1 al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 1 al revés. Otra vez más, miren, tejemos 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 1 al revés. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para esta primera vuelta de esta segunda repetición. Nos vemos aquí al final, 10 puntos antes de terminar esta primera vuelta de la segunda repetición, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Aquí tengo los últimos 10 puntos, 5 para la guarda y estos 5 aquí. Ahora, estos 5 puntos, esto es lo que vamos a hacer. Este punto que está aquí, miren, está al revés. Así es que aquí estos 5 puntos los vamos a trabajar de esta manera. 2 puntos al derecho, lazada, 1 punto al derecho, lazada, 2 puntos al derecho. Aquí se los muestro porque no quiero que agreguen una lazada aquí al final, porque en estos últimos 5 puntos no se agrega lazada. Ahora vamos a pasar el marcador de puntos y tejemos 4 puntos al derecho. Y 1 punto al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta de esta segunda repetición. Me olvidaba, al final de la primera vuelta de esta segunda repetición tenemos un total de 129 puntos. Ahora, para el resto de la segunda repetición siempre vamos a tener 129 puntos. Bueno, aquí para la segunda vuelta deslizamos el primer punto, tejemos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora vamos a tejer 7 puntos al revés. 2, 4, 6, 7. Y luego 1 al derecho. Así es que aquí, miren. 7 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 al derecho. 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 punto al derecho, 7 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos al revés. 1 al derecho y de nuevo repiten lo mismo. 7 al revés, 1 al derecho, 7, 1 al derecho, 7, 1 al derecho hasta llegar al final. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda vuelta de la segunda repetición. Ahora vamos a girar para la tercera vuelta. Ahora esta vuelta, la vuelta número 3 con la vuelta número 5 son exactamente igual. Bueno, aquí miren, para iniciarles les voy a mostrar aquí esta vuelta. Voy a deslizar el primer punto sin tejer. Tejo estos 4 puntos al derecho. Paso.
Para esta tercera vuelta de la segunda repetición vamos a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un punto al revés y de nuevo 7 puntos al derecho, uno al revés, 7 al derecho, uno al revés, y así van a continuar para esta vuelta número 3. Ahora, cuando terminen la vuelta número 3, van a girar, van a deslizar el primer punto, van a tejer estos 4 puntos de la guarda y aquí van a tejer 7 puntos al revés, uno al derecho, 7 al revés, uno al derecho, y así hasta terminar esa vuelta número 4. Pues bueno, continúen, terminen de hacer esta vuelta número 3 y la vuelta número 4 de esta segunda repetición. Luego nos vemos para mostrarles la vuelta número 5 y la vuelta número 6 de la segunda repetición. Terminé de hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Esta es la vuelta número 4, que es al lado revés. Así es que ahora vamos a girar para la vuelta número 5 y la vuelta número 6. Así es que aquí, miren, ya saben, deslizamos el primer punto. Tejemos estos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Tejemos 7 puntos al derecho. Un punto al revés, y así van a continuar 7 puntos al derecho, uno al revés, hasta terminar esta vuelta número 5. Luego van a girar, van a deslizar el primer punto, van a tejer 4 puntos al derecho y luego van a repetir lo mismo que hicieron en la vuelta número 4. Van a tejer 7 puntos al revés, uno al derecho, 7 al revés, uno al derecho, hasta terminar la vuelta número 6. Continúen, terminemos de hacer esta segunda repetición. Luego nos vemos para mostrarles la tercera repetición. Terminé de hacer la vuelta número 5 y 6 de la segunda repetición y así completamos aquí la segunda repetición. Recuerden que en esta segunda repetición siempre íbamos a tener un total de 129 puntos. Ahora vamos a hacer la tercera repetición y vamos a agregar un ojal aquí al inicio de esta primera vuelta de la tercera repetición. Miren, vamos a deslizar el primer punto, vamos a tejer un punto al derecho, vamos a tirar una lazada. Ahora vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Ahí está, 2 puntos juntos al derecho y un punto al derecho. Y aquí están los 5 puntos que siempre tenemos que llevar para la guarda, y este es el segundo ojal, ya que aquí al inicio de la primera repetición también hicimos el primer ojal. Bueno, ahora voy a pasar aquí el marcador y en esta primera vuelta de la tercera repetición vamos a tejer 3 puntos al derecho, 1, 2, 3, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, un punto al revés, otra vez más, 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, un punto al revés. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Miren, van a tejer 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, un punto al revés. Continúen así hasta terminar esta primera vuelta de esta tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la primera vuelta de la tercera repetición. Al final de esta primera vuelta vamos a tener un total de 159 puntos. Así es que al final de cada vuelta de esta tercera repetición siempre vamos a tener 159 puntos. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta de esta tercera repetición. Y aquí lo mismo, miren, deslizamos el primer punto sin tejer, tejemos estos 4 puntos al derecho.
Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer 9 puntos al revés. 2, 4, 6, 8, 9. Ahí está. 9. Un punto al derecho y de nuevo 9 puntos al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta de esta tercera repetición. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta de la tercera repetición. Aquí les quiero mostrar cómo vamos a trabajar esta lazada que hicimos para el ojal que hicimos en la primera vuelta de la tercera repetición. Miren, vamos a tejer la lazada retorcida por atrás, así, miren, por detrás. Así es que ahora voy a tejer un punto al derecho y el último al revés. Y así. Ahora vamos a girar. Ahora para la tercera vuelta de la tercera repetición, esta parte es lo mismo, deslizamos el primer punto, tejemos 4 puntos al derecho. Pasamos aquí este marcador. Ahora en esta vuelta aquí vamos a tejer 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto al revés y de nuevo 9 puntos al derecho. Y así van a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Luego para la vuelta número 4 van a girar, van a deslizar el primer punto, van a tejer 4 puntos al derecho, van a tejer 9 puntos al revés, 1 al derecho, 9 al revés, 1 al derecho. Y así van a terminar esa vuelta número 4. Luego van a girar para la vuelta número 5 y van a repetir lo mismo que estoy haciendo aquí. Van a tejer 9 puntos al derecho, 1 al revés. Luego van a girar, van a tejer 9 puntos al revés, 1 al derecho, y así van a terminar estas 4 vueltas. Bueno, nos vemos al final de la tercera repetición para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la tercera repetición. En esa vuelta ya saben, hacemos 6 vueltas. En cada vuelta tenemos un total de 159 puntos para la tercera repetición. Ahora, para la cuarta repetición, vamos a iniciar aquí. Esta es la primera vuelta. Lo mismo, esta parte ya saben. Deslizamos el primer punto, tejemos estos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora para esta primera vuelta de la cuarta repetición vamos a tejer 1, 2, 3, 4, luego lazada, un punto al derecho, lazada. Les muestro, miren, punto al derecho 1, 2, 3, 4. Una lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho. Un punto al revés, otra vez más, 4 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, lazada, un punto al derecho, lazada, 4 puntos al derecho y un punto al revés. Ahí está. Así van a continuar ustedes para esta primera vuelta de esta cuarta repetición. Van a hacer 4 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 4 puntos al derecho y luego un punto al revés. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles la segunda vuelta de esta cuarta repetición. Terminé de hacer la vuelta número 1 de la cuarta repetición. Ahora, al final de esta primera vuelta de esta cuarta repetición, tengo un total de 189 puntos. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta, ya saben, deslizamos el primer punto, tejemos 4 puntos al derecho.
Paso mi marcador. Ahora, en esta segunda vuelta vamos a tejer 11 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos al revés, un punto al derecho y de nuevo 11 puntos al revés. Y así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta de la cuarta repetición. Van a tejer 11 puntos al revés, un punto al derecho y de nuevo lo mismo. Así van a continuar. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta de la cuarta repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta segunda vuelta de esta cuarta repetición. Tengo un total de 189 puntos. Ahora, cuando a ustedes les toque hacer la vuelta número 4 y la vuelta número 6, van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta. Van a hacer estos 11 puntos al revés y uno al derecho. Ahora, para la vuelta número 3 y la vuelta número 5, van a hacer lo siguiente. Miren, van a deslizar el primer punto y esta parte es lo mismo, ya saben. Tejemos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer estos 11 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uno al revés. Y de nuevo van a hacer 11 puntos al derecho, uno al revés, hasta llegar al final. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta repetición, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cuarta repetición, terminé de hacer las últimas 4 vueltas, así es que ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a dividir las mangas. Yo lo que voy a hacer es, voy a trabajar una de las mangas para que ustedes puedan continuar con agujas rectas. Recuerden que yo estoy usando agujas circulares, pero las estoy usando como que si fueran agujas rectas, así es que lo que vamos a hacer aquí es, les voy a decir cómo vamos a dividir aquí para las mangas, pero les repito, vamos a hacer una de las mangas primero. Miren, para los delanteros voy a tener 28 y 28 puntos. Para las mangas vamos a tener 38 y 38. Y para la espalda vamos a tener 57 puntos. Así es que asegúrense de dividirlos de igual manera. Así es que los delanteros son 28 y 28, las mangas 38 y 38 y la espalda 57. Ahora miren, en esta vuelta donde vamos a dividir las mangas me toca hacer el ojal número 3. Ya tengo 2, así es que en esta vuelta me toca hacer el tercer ojal. Ahora, los ojales yo los estoy agregando cada 13 vueltas. Así es que en esta vuelta me toca hacer el tercer ojal. Para hacer eso, ya saben, el primer punto se pasa sin tejer. Antes de continuar, me olvidaba, la sisa está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. La medida que estoy haciendo es para un bebito de 0 a 3 meses. Bueno, aquí para continuar deslicé el primer punto, voy a tejer un punto al derecho, voy a hacer una lazada, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, ahí está, y un punto al derecho, y aquí está el tercer ojal. Ahora voy a pasar este marcador de puntos, voy a tejer estos 28 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora este punto que estaba trabajando al revés lo voy a tejer al derecho. Ya no voy a continuar con lo mismo, así es que es el número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23. 23 más 5 son 28. Los 5 que están aquí de la pretina. Bueno, ahora vamos a pasar este marcador de puntos y voy a tejer estos 38 puntos que es para la manga. Esta sería la primera vuelta de la manga. Así es que voy a tejer 1, 2. Este que está aquí estaba al revés. Así es que, como les digo, ya los puntos que estaban al revés los voy a tejer al derecho. Solamente los estábamos haciendo para el canesú. Bueno, así voy a continuar hasta terminar de tejer estos 38 puntos para la manga. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de tejer estos 38 puntos para la manga. Ahora, como les había dicho, vamos a hacer la manga primero, así es que aquí vamos a girar. Vamos a dejar todos estos puntos pendientes y vamos a tejer la manga. De aquí en adelante vamos a deslizar el primer punto sin tejer y vamos a tejer los puntos al revés. Así es que así, miren. Vamos a tejer hasta el último punto. Recuerden que para la manga son 38 puntos. Vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer el último punto al revés. Y así ustedes van a poder tejer este suétercito usando agujas rectas, ya que muchas de ustedes me lo han pedido. En muchos países no encuentran agujas circulares y se les hace muy difícil. Pero bueno, así es que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer las mangas primero y luego el resto del suétercito. Bueno, así voy a continuar hasta llegar al último punto. Aquí está el último punto, se teje al revés, claro que sí, porque estamos al lado revés y tejemos los puntos al revés. Vamos a girar y aquí vamos a deslizar el primer punto. Aquí voy a poner un marcador de puntos marcando esta segunda vuelta, ya que vamos a hacer un total de, déjenme ver, 25 vueltas aquí para la manguita. Aquí vamos a marcar el segundo, la segunda vuelta, que sería esta. Y de aquí en adelante les puedo contar el número de vueltas que voy a hacer, o más bien ustedes también pueden mantener ahí el número de cuentas que llevan. Y bueno, para la tercera vuelta vamos a tejer todos los puntos al derecho. Ahí está, miren, este es el último punto. El último punto, cuando estén al lado derecho, se teje al revés. Y aquí pongamos el marcador, no pasa nada. Así sabemos de que solamente tejemos hasta aquí, luego giramos y solamente tejemos hasta aquí, luego giramos. Y así vamos a continuar. Así es que para la vuelta número 4 aquí de la manga vamos a girar y ya saben, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Y tejemos los puntos al revés. Aquí está el último punto, se teje al revés, vamos a girar y continuamos, deslizamos el primer punto. Esta sería la vuelta número 5 y bueno, ya creo que ustedes ya saben lo que tienen que hacer, así es que sí, vamos a continuar y vamos a tejer la manguita. Nos vemos ya cuando tengamos 25 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, he hecho un total de 26 vueltas aquí para la manga, así es que para la vuelta número 27 hasta más o menos la vuelta número 47, que es un total de 20 vueltas más, vamos a cambiar a unas agujas tantito más pequeñas. Esto es para darle forma aquí un poco a la manga y es opcional. Si ustedes quieren continuar con las mismas agujas, lo pueden hacer, no pasa nada. Aquí yo voy a usar estas agujas que son tantito más pequeñas, son agujas de doble puntos porque aquí tengo poquitos
puntos, así es que voy a usar estas agujas de 2.75 milímetros. Si ustedes no tienen de 2.75, pueden usar agujas de 2,5 también. Bueno, yo voy a continuar con estas que son tantito más pequeñas, de 2.75, así es que lo mismo, vamos a deslizar el primer punto sin tejer y tejemos el siguiente punto al derecho. Y así voy a continuar hasta completar esta vuelta. De aquí en adelante es lo mismo que hemos estado haciendo aquí. La única diferencia, como les digo, es que estamos usando unas agujas tantito más pequeñas. Así es que aquí voy a completar estas 20 vueltas, si son más o menos. Todo depende del tamaño que voy a tener aquí al final, que termine esta parte. Yo les voy a decir, continúen viendo, ahí van a ver cuántas vueltas exactamente yo voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, he hecho un total de 16 vueltas desde aquí donde cambiamos a estas agujas tantito más pequeñas de 2.75. Así es que he hecho un total de 16 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer aquí a continuación con las mismas agujas es hacer la parte del puño. Así es que para hacer eso, miren, voy a pasar el primer punto sin tejer. Luego voy a tejer un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, derecho, revés, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Digamos que es la primera vuelta aquí del puño. Ahí está. Así es que continuemos, terminemos de hacer esta vuelta donde nos alternamos entre un punto al derecho, uno al revés, hasta llegar al final. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta primera vuelta donde hemos hecho punto derecho, punto revés. Aquí este punto está al revés, el último ya saben también lo vamos a hacer al revés. Así es que aquí al final hay 2 puntos al revés. Ahora vamos a girar para la siguiente vuelta. Y aquí vamos a deslizar el primer punto, ya saben, y vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este que está aquí lo tengo que tejer al derecho. El que sigue lo tengo que tejer al revés. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así voy a continuar hasta llegar al final. Este último punto aquí también vamos a terminar de igual manera como terminamos la primera vuelta. Aquí al final van a ser 2 puntos al revés, van a girar y van a continuar y hacer los puntos así como se presentan. Ahora esta parte va a ser el puño, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar el puño, hice un total de 8 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer son cerrar los puntos aquí para ya terminar esta manguita. Así es que aquí, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a deslizar este primer punto sin tejer. Voy a tejer el siguiente punto al derecho. Y luego voy a traer el primer punto por encima del segundo. Ahora el siguiente punto lo tejemos al revés. Y vamos a traer el primer punto por encima del segundo. Y así es como cerramos aquí estos puntos. Asegúrense de que estos puntos que están haciendo aquí les quede un poco suelto, no muy apretado, para que aquí el puño no les quede muy apretado al bebito. Así es que asegúrense de hacerlo un poquito flojo. Bueno, continúen así. Terminemos de hacer esta última vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de cerrar los puntos aquí para el puño. Miren, aquí está, la manguita ya está terminada. Ahora miren, lo que vamos a hacer para no cortar el hilo, lo que yo voy a hacer es con la ayuda de un gancho, este gancho de 2.5 milímetros, voy a unir aquí los dos lados. Ahora, para hacer esta parte nos vamos a asegurar de que los puntos coincidan aquí a este lado también, que cada vuelta coincida. Así es que aquí, miren, vamos a meter el gancho en este primer punto. Aquí se nota, miren, estos puntos V en la mera orilla de este lado y aquí a este lado también se notan ahí. Así es que aquí vamos a jalar esta lazada de este punto. Este es el último punto que cerré. Lo vamos a traer hacia el frente. Más bien, déjenme ver aquí arriba. Por encima, miren. Está el primer punto que cerré. Ahí. Así es que voy a jalar esta lazada.
Ahí está. Ahora me voy a ir a la siguiente vuelta, esta, miren ahí se nota el punto V a la orilla y luego en la siguiente aquí. Jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Otra vez más en la siguiente vuelta, miren ahí está este punto V y luego a este lado lo mismo. Buscamos el punto V que se mira ahí. Jalamos una lazada y hacemos punto deslizado. Y así vamos a ir vuelta por vuelta, punto por punto, cerrando aquí la manguita. Bueno, continuemos, terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro ya cómo vamos a continuar con el resto del suétercito. Y bueno, nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de cerrar, miren aquí los dos lados aquí de la manguita. Asegúrense de que esta parte aquí no les quede muy encogida. Si ustedes notan que está muy encogido, entonces usen un gancho tantito más grande, tal vez uno de 3 o 3,5. Ahora le vamos a dar vuelta aquí a la manguita porque vamos a continuar con el resto. Se los quiero mostrar aquí, la manguita de este suétercito. Miren, ahí está preciosa, muy bonita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar. Miren, aquí comenzamos a este lado, así es que vamos a continuar aquí. Aquí está donde agregamos el ojal al inicio de esta primera vuelta. Así es que vamos a continuar con la aguja, pero primero vamos a buscar aquí la última lazada. Aquí está, miren, de estos puntos que cerramos, así es que lo voy a poner aquí en esta aguja y voy a jalar aquí mi hilo para que se cierre. Este punto lo voy a contar como un punto. Esta lazada es la que viene aquí donde cosimos, así es que la vamos a poner aquí en esta aguja. Así es que ahora vamos a nada más continuar tejiendo los puntos de la espalda. Aquí para la espalda habíamos dejado, déjenme ver, 57, pero vamos a agregar este punto aquí debajo de la manga, así es que vamos a agregar un punto más, pero por el momento ya tengo uno de los 57. Vamos a contar aquí nada más estos 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar hasta llegar al marcador. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de tejer estos 57 puntos para la espalda. Si contamos cada uno de estos puntos desde aquí, el inicio de esta vuelta, tengo un total de 86 puntos. Tengo 57 para la espalda, tengo los 28 para el delantero y el punto extra que tengo aquí después que cerramos la manga. Así es que tengo un total de 86 puntos. Ahora vamos a pasar este marcador de puntos y vamos a tejer estos 38 puntos para la manga. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer esta segunda manga también. Así es que este punto que llevamos al revés, en esta vuelta los tejemos al derecho. Ya no vamos a continuar con el punto. Así es que vamos a tejer estos 38 puntos para la manga. Terminemos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de tejer estos 38 puntos para la segunda manga. Aquí puse este marcador de puntos marcando la primera vuelta porque de aquí en adelante vamos a girar aquí para las mangas. Así es que el primer punto, ya saben, se desliza sin tejer y todos los puntos se tejen al revés. Ahí está. Y así voy a continuar hasta tejer estos 38 puntos y llegar aquí. Luego cuando llegue aquí voy a girar y voy a deslizar el primer punto y voy a continuar y tejer los puntos al derecho. Luego voy a girar y deslizar el primer punto y tejer los puntos al revés. Y así vamos a continuar. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí para la primer manguita. Nada cambia, es exactamente igual. Para la manguita esta hicimos un total de 26 vueltas usando las agujas de 3 milímetros y luego cambiamos aquí al final a unas agujas de 2.75. Luego terminamos aquí haciendo 8 vueltas para el puño y así vamos a hacer lo mismo para la segunda manguita. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como les mostré aquí, la primera manga. También ya cerré la parte de abajo aquí y ahora vamos a continuar. Así es que miren el suétercito. Comenzamos aquí haciendo un ojal, que es el ojal número 3. Hicimos estos puntos del delantero, que son 28 puntos. Luego agregamos un punto aquí debajo de la manga, que es el punto que traíamos aquí cuando cerramos, y luego hicimos los 57 puntos para la espalda y luego separamos para esta manga, hicimos la manga. Así es que aquí debajo de la manga tengo un punto y lo vamos a poner aquí en esta aguja. Aquí, miren. Asegúrense de coser hasta el último punto. Si tal vez les queda un pequeño hueco ahí, no pasa nada, pueden con un pedacito de hilo, ya cuando terminemos, si notan que hay un hueco ahí, pueden arreglarlo, no pasa nada. Bueno, ahí está la lazada que traíamos aquí debajo de la manga. Este es un punto extra que está debajo de la manga. Así es que ahora, para terminar esta primera vuelta, vamos a terminar aquí tejiendo estos 28 puntos para el delantero aquí. Así es que nada más vamos a continuar tejiendo todos estos puntos al derecho hasta llegar al final, y así vamos a completar ya esta primera vuelta del cuerpo y ya hemos tejido las manguitas. Así es que lo que nos toca hacer ahora es el resto del cuerpecito del suétercito. Y ya saben, estos puntos que hacíamos en el canesú al revés, ya nomás los hacemos al derecho. Ahí está. Me encanta cómo está quedando este suétercito, se mira muy lindo para un bebito de 0 a 3 meses. Pasamos el marcador y estos 4 puntos se tejen al derecho. Y el último al revés. Y ahí está. Ahora vamos a girar. Vamos a retirar aquí este primer punto y vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer estos 28 puntos. Me olvidé mencionarles de que al final de la primera vuelta del cuerpecito tengo un total de 115 puntos. Ahora, estamos aquí en la parte de atrás. Estos puntos aquí los vamos a tejer al revés. Y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga para mostrarles lo que vamos a hacer ahí. Bueno, miren, aquí estamos debajo de la manga. Este es el punto que venía del centro. Quiero agregar uno más y lo voy a hacer aquí debajo de la manga. Así es que voy a levantar así, miren, esta lazada y la voy a poner aquí, más bien así, por detrás, así en esta aguja. Y ahora la voy a tejer al revés, pero así, miren, para que quede retorcida y no quede un hueco ahí grande. Así es que ahora vamos a tejer este punto al revés y todos los puntos de la espalda también al revés. Continúen, terminemos de tejer los puntos aquí para la espalda. Nos vemos aquí para una vez más mostrarles cómo vamos a levantar este punto y agregar un punto extra aquí debajo de la manga, y luego vamos a terminar esta segunda vuelta. Nos vemos entonces. Terminé de tejer los puntos aquí de la espalda, estoy debajo de la segunda manga. Este es el punto central que traíamos aquí cuando cerramos la manga. Así es que antes de este punto vamos a levantar esta barrita, miren aquí, ahí se nota. Ahí está, miren, y la vamos a poner así en la aguja, miren, ahí. Así es que ahora la vamos a tejer al revés y así agregamos un punto, y aquí debajo de la manga queda muy bonito el terminado. Miren, así es como se mira.
Ahí está, no se mira nada mal. Así es que ahora lo que voy a hacer es voy a tejer este punto central al revés también como todos los puntos y vamos a continuar tejiendo aquí hasta terminar estos puntos de este delantero. Ahora esta es la lazada que hicimos para el ojal, así es que la tejemos por detrás, así para que no quede un hueco muy grande. Y este punto que sigue al derecho y el último al revés. Y ahí están, miren. Así terminamos ya esta segunda vuelta del cuerpecito. Y bueno, ya tenemos 3 ojales. Como les digo, cada 13 vueltas ustedes van a agregar los ojales. Bueno, para la vuelta número 3 y hasta terminar esta parte, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos allá continuar tejiendo todos los puntos. Al final de esta segunda vuelta tengo 117 puntos. Hemos agregado 2 puntos aquí y con este número de puntos es el que vamos a continuar de aquí en adelante. 117 puntos. Y bueno, aquí ya saben, deslizamos el primer punto, tejemos estos puntos al derecho, pasamos este marcador y tejemos todos los puntos al derecho hasta llegar al último punto del segundo delantero y luego van a girar y repetir lo mismo que les acabo de mostrar en la segunda vuelta y así vamos a continuar para el resto. Una vuelta al derecho, una vuelta al revés. Vamos a continuar así, terminar ya la parte de abajo del suétercito. Luego vengo y les muestro ya cómo vamos a terminar la parte de abajo. Yo creo que voy a hacer más o menos así, pero también lo pueden dejar donde hacemos unas cuantas vueltas de puro punto derecho o punto bobo. Pero bueno, ahí va a depender de ustedes. Continúen viendo para ver cómo lo vamos a terminar este suétercito. Nos vemos entonces. Ok, esto por terminar el suétercito. Miren, desde aquí hasta aquí tengo 46 vueltas y tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojales hasta aquí. Me hace falta hacer uno más. Voy a hacer unas 5 vueltas más que me hacen falta aquí para hacer el último ojal, pero aquí es donde vamos a cambiar el punto para ya darle forma a la parte de abajo del suétercito. Así es que aquí para hacer esto en la vuelta número 47, esto es lo que vamos a hacer por 5 vueltas y luego vamos a hacer el ojal. Miren, vamos a pasar el primer punto sin tejer, vamos a tejer aquí. Ya saben, esta parte es lo mismo, estos puntos siempre están al derecho. Ahora vamos a pasar este marcador y miren, aquí esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer un punto al derecho, uno al revés, un punto al derecho, uno al revés, un punto al derecho, un punto al revés. Aquí vamos a hacer este punto uno por uno para ya ir terminando la parte de abajo del suétercito. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. No pasa nada, pueden hacerlo más largo. Aquí estoy haciendo lo mismo que hicimos aquí en el cuello y lo que hicimos aquí en las manguitas. Así vamos a terminar la parte de abajo y solamente nos vamos a alternar entre un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, hasta llegar a los últimos 5 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 47. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Les dije que era la vuelta número 47, pero voy a comenzar a contar vueltas aquí para poderles decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así como hicimos aquí en el puño. Así es que esta va a ser la primera vuelta. Miren, aquí este último punto que está aquí antes de estos 5 está al derecho y aquí estos 5 puntos siempre se hacen igual. Vamos a tejerlos al derecho y el último al revés.
Ahora vamos a girar para la segunda vuelta y vamos a pasar el primer punto sin tejer. Aquí yo retiré los marcadores de puntos porque me estaban estorbando. Y bueno, aquí vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. Ahí está, tengo 5 en total. Ahora, estos puntos los vamos a trabajar así como se presentan. Miren, este punto lo voy a trabajar al revés, el que sigue al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y así hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Aquí estos últimos 5 puntos, lo mismo, vamos a tejerlos al derecho. Esta parte no cambia. Continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la segunda vuelta de la parte de abajo del suétercito. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más y cuando terminemos estas 2 vueltas vamos a agregar ya el último ojal aquí en la parte de abajo. Así es que ya saben, esta parte es lo mismo, deslizamos el primer punto, tejemos estos 4 puntos al derecho y pasamos este marcador y aquí ya saben, vamos a tejer los puntos así como se presentan. Este está al derecho, el que sigue lo tejemos al revés, derecho, revés, derecho, revés y así hasta terminar esta vuelta número 3. Luego vamos a girar, nos vemos entonces al final de esa cuarta vuelta para luego mostrarles cómo vamos a hacer el ojal. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta aquí de la parte de abajo del suétercito. Ahora me toca hacer el último ojal, así es que para hacer este último ojal recuerden que los estoy haciendo cada 13 vueltas. Entonces esta sería la vuelta número 13. Voy a pasar el primer punto sin tejer. Voy a tejer un punto al derecho. Voy a hacer una lazada y estos 2 puntos los vamos a tejer juntos al derecho. Así. Al derecho por frente. Ahí está. Y tejo este último punto de la pretina al derecho. Aquí están mis 5 puntos. Ahora pasamos el marcador y tejemos los puntos así como se presentan. Punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés. Y así vamos a continuar. Ahora, creo que voy a hacer unas 8 vueltas, que es lo mismo que hice aquí. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sí son más o menos, entonces continúen viendo. Ahí les voy a decir. Ok, estoy al final de la vuelta número 9. Creo que es más que suficiente aquí 9 vueltas. Les había dicho que vamos a hacer 8, pero no. Son 9 vueltas las que hice, así es que la vuelta número 10 vamos a cerrar los puntos. Así que para cerrar aquí la última vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a deslizar el primer punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho y el primer punto que deslice lo voy a pasar por encima del segundo. Otra vez más, el siguiente punto lo tejo al derecho y el primer punto que tengo en la aguja lo paso por encima del segundo. Otra vez más, tejo el siguiente punto al derecho y lo mismo, paso el primero por encima del segundo, tejo el siguiente punto, paso por encima el siguiente punto y tejo el siguiente punto. Ahora miren, aquí está donde tenemos punto derecho, punto revés. Los puntos que están al derecho se tejen al derecho y lo mismo, pasamos el punto que está en la aguja por encima del punto. El que sigue lo tejemos al revés y pasamos el punto que está en la aguja por encima del segundo. Derecho, pasamos el punto por encima y el que sigue revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Y miren, aquí ya estamos cerrando los puntos. Ahora cuando lleguen aquí, recuerden, van a tejer estos puntos al derecho y luego el último punto se va a cerrar también. Continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de cerrar aquí los puntos de abajo, la parte de abajo está terminada y prácticamente ya el suétercito está terminado. Lo único que tenemos que hacer es ya esconder los hilos que nos han sobrado y tal vez poner ya los botoncitos y bueno, pero yo lo que voy a hacer es voy a hacerle una pequeña orilla aquí por todo alrededor y si lo quieren hacer, ustedes también lo pueden hacer de esta manera, miren, con este gancho de 3 milímetros, aquí está la última lazada cuando cerré el último punto.
Así es que aquí, miren, en esta vuelta aquí que se nota justamente la mera orilla, voy a hacer un punto bajo en la siguiente vuelta, punto bajo en la siguiente vuelta, y así voy a continuar haciendo estos puntos bajos en la mera orilla aquí del delantero. En cada una de las vueltas metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Y así voy a continuar aquí por toda esta orilla, luego por todo alrededor del cuello y luego voy a bajar aquí hacia abajo. Aquí cuando lleguemos en este punto de la mera orilla voy a hacer 2 puntos bajos en este último punto, luego voy a continuar por el cuello aquí a este otro lado, antes de bajar aquí a este delantero, en este punto de la orilla voy a hacer, o más bien de la esquina, voy a hacer 2 puntos bajos y continuar hacia abajo. Bueno, así voy a hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo nos ha quedado el suétercito. Terminé de hacer esta orilla de puntos bajos por todo alrededor de este delantero, del cuello y del segundo delantero. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, aquí está ya el suétercito terminado. Está precioso, me encanta cómo ha quedado. Yo usé una lana de algodón que les recomiendo que usen si lo van a hacer para bebitos chiquititos como de recién nacido hasta más o menos 0 a 3 meses. Queda muy bonito el tejido. O también pueden usar lana merino, también pueden usar lana acrílica, nada más asegúrense de que sea para bebé. Bueno, miren, ahí está precioso, el suétercito ya está terminado, se lo pueden hacer para niños y niñas. Este tamaño, como les había dicho en el video, es para 0 a 3 meses y bueno, ahí está terminado. También ya le agregué los botones, aquí hicimos 7 ojales, pero yo nada más le puse 6 botones, el último botón más bien iría aquí, pero ya no tengo de este tamaño, así es que tengo que comprar otro para terminar ya la chaquetita. Pero bueno, ahí está terminada, está preciosa. Y bueno, ya saben que en el canal tengo la versión más grande para niñas y niños más grandecitos, y ya que muchos me habían pedido que hiciera esta versión con agujas rectas, así es que aquí está. Espero que les guste, que les sirva. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. El largo de la manga, desde acá del cuello hasta el final de la manga, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, desde debajo de la manga hasta el final de la manga, está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. El ancho de la manga, me olvidé medirlo. Nada más por encima, está midiendo 7 centímetros, que son más o menos 2.75 pulgadas. Y de largo, desde acá arriba del cuello hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Y el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Ahora, la sisa, me olvidé darles la sisa. Miren, así ya terminada, está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de más o menos 0 a 3 meses. Si lo quieren tejer más chiquitito para un bebito recién nacido, fácilmente lo pueden hacer exactamente igual. Nada más usen unas agujas de 2.5 milímetros y les va a quedar para una medida de recién nacido. Bueno, ahí está. Miren qué lindo está precioso. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer esa versión para un bebito recién nacido, pero yo sé que ustedes pueden fácilmente. Bueno, aquí también tengo esta otra que hice. Miren qué linda está este color. Esta es una lana de algodón que me encanta cómo se mira, está preciosa. Y bueno, miren, ahí está. También para niñas. Y bueno, ya saben, en la caja de información van a encontrar mucha información de cómo pueden tejerlo más grande, más pequeño. Ya les dije que para recién nacido nada más usen unas agujas tantito más pequeñas, pero si lo quieren tejer más grande, hasta más o menos 9 a 12 meses, asegúrense de ver en la caja de información. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También ahí les voy a dejar el link de la chaquetita de este mismo diseño, usando una lana más gruesa con unas agujas más grandes, pero está tejido en forma circular. Coméntenme y díganme si les gustaría que les muestre esa versión más grande, como hicimos aquí en este suétercito, tejiendo las mangas primero y luego haciendo el resto del cuerpecito.
Pero bueno, ahí en la caja de información van a encontrar toda esa información, al igual que la cantidad de lana que usé para este suétercito. Siempre ahí les dejo toda esa información. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.